Pues vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 8, los versículos 1 al 15. Del 8. Segundo libro de Reyes 8, del 1 al 15. 8, Dice así: del 1 al 15. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir un muerto, he aquí que la mujer, cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo: El varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: Toma a tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él, y dijo: Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: Sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: Ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estarán encinta. Y Hazael dijo: Pues ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino su señor, el cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Así dice la palabra del Señor. Bueno, este tema lo he titulado: El Señor cuida de sus hijos. Sí, ok. Y viene la pregunta: ¿cómo cuida el Señor a sus hijos? ¿No? Yo creo, al menos puedo ver 6 cosas. La primera es los versículos 1 al 2. Vamos a ver que les advierte del mal. O sea, el Señor siempre busca prevenirnos, nos avisa, nos va hablando de muchas formas. Habrá quien sea más sensible y lo pueda escuchar en voz, ¿no? En sueños. De repente lo pueda escuchar a través de circunstancias. Habrá quien no sea tan sensible y lo vea en el momento, ¿no? De pronto algo nos interfiere, no arranca el coche, se va retrasando el auto y uno dice: ay, ¿por qué no llego? Bueno, es que el Señor te advertía, ¿no? De algo que iba a pasar. Así que el Señor nos cuida, nos advierte, ¿no? Nos advierte de peligros. De lo que puede pasar. Segundo, nos guarda en integridad. O sea, algo que hace el Señor es que frente a los ambientes complicados nos mantiene, ¿no? Para que no
para que no demos malos pasos, ¿no? A veces escuchamos gente que nos invita a hacer cosas. Dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas o malas que parezcan buenas. Entonces así pasa, ¿no? El Señor nos guarda y nos dice, no hagas esto. No es correcto. También otra forma que vamos a ver es que nos va confirmando su voluntad. O sea, el Señor va confirmando lo que Él tiene para nosotros. Nos va diciendo. O sea, de pronto vemos su palabra y nos dice, ¿no? Aquí, mira, dices, hombre, ya el Señor ya me lo estaba advirtiendo, ¿no? Eso pasa, nos da esa sensibilidad. Otra forma que nos cuida, pues es que el Señor nos prospera a pesar de que veamos situaciones que parezcan que no vamos a prosperar, ¿no? O sea, a veces se ve que la situación viene muy mala y pues, que no la vamos a hacer. El Señor, por el contrario, hasta nos bendice, ¿no? Nos da de más. Y nos permite tener hasta abundancia, ¿no? Cuando parece que no nos va a alcanzar. Yo digo que ahorita estamos como en el tiempo de antes, de cuando había, pues en abundancia, y cuando había pobreza, cuando no llovía, pues no había nada. Y estamos ahorita como cuando los sirios van a ver estos leprosos que van a asomarse ahí a donde están sus enemigos, y dice, pues vamos, A ver qué pasa. si morimos aquí nos quedamos, nos morimos. Si vamos allá, pues si morimos, y si no, pues alcanzaron bendición porque todo tenían ahí, todo, y ahí recogieron. Y al otro día les había dicho el Señor que iban a encarecer o Sí, no sí, entiendo. Se iba a hacer más caro, más barato. más barato, que cuando dice el otro, pues solamente que Dios abra ventanas en el cielo, ¿no? Sí. Y ahí quedó muerto porque ni lo vio, pero no comió de ello. No lo vio. Y entonces yo pienso ahorita, como vamos a las tiendas, todo está tan caro, nuestro dinero no rinde, no da lo que queremos comprar, no alcanza. Pues estamos en ese periodo, ¿no? De escasez y que ponen todas las cosas encarecidas, y los que se van llenando de dinero son ellos, y los demás hay que se lo coman los perros, ¿no? Entonces digo, estamos pasando más o menos la misma situación que pasaron ellos, y hay una parte del libro donde dice que las bendiciones y las maldiciones, de lo que obedezcas o de lo que dejes de hacer. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo el Señor nos cuida? Nos advierte del mal. 2, nos guarda en integridad. 3, nos confirma su palabra. 4, nos prospera. Otra, el Señor nos sana. Amén. O sea, entendemos, sí me sana, pero espiritualmente, ¿no? O sea, el Señor sana y salva, ¿no? Acuérdense que el Evangelio tiene 3 cosas que lo integran, ¿no? Que el Evangelio es salvador, el Evangelio es sanador y el Evangelio es liberador. O sea, el Señor nos sana, el Señor nos salva, pero también el Señor nos libera. Y a veces nada más nosotros nos quedamos con el de me salva. Nada más. O sea, no creo que el Señor me sane, y mucho menos tengo en mente que el Señor me vaya a liberar de algo. Esa parte espiritual para nosotros luego ya es como, ay, ¿de qué me va a liberar? Ni hay nada. Entonces ya vimos la vez pasada que así le pasó al siervo de Eliseo, ¿no? Que salió y vio ejércitos, pero le falló. ¿Qué le falló? Pues que no vio que los que venían con ellos espiritualmente eran más.
Entonces muchas veces esa parte de la salvación, sanación, liberación, pues no lo vemos, ¿no? Entonces, otra forma en la cual el Señor nos cuida, que vamos a ver en este pasaje, es que nos advierte del mal. El enemigo desde antes ya nos vuelve a decir, esto te va a hacer mal, síguelo, ¿no? Entonces vamos a ver los puntos, ¿no? En primer lugar, nos advierte del mal. O sea, vamos a ver versículos 1 y 2. A ver qué dice, hermana. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él le había hecho vivir, diciendo, levántate, vete y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová te ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó, hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Les advierte del mal. Entonces, cuando estudiamos la escritura, es importante tomar nota de cómo el Señor nos guarda y cómo el Señor nos advierte de cosas que vienen, ¿no? Recordemos simplemente a Noé. O sea, el Señor le advierte y le dice, viene un diluvio, ¿no? Y voy a construir un arca. Y le especifica cómo va a ser, ¿no? Para cada pareja de animales, para tu familia, ¿no? También basta recordar cuando el Señor le habla a Lot y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces fueron enviados mensajeros para advertirle a Lot, ¿no? También a Séfora, ¿no? O sea, el Señor va pues a darle muerte a Moisés y a sus hijos. No sé si recuerdan. Entonces ella tiene que hacerle la circuncisión, ¿no? Para que el ángel no los elimine, ¿no? O sea, le salió al encuentro Jehová y lucha contra Moisés y contra sus hijos porque los va a matar. Entonces Séfora inmediatamente entiende y pues ahí los circuncida, ¿no? Entonces, ¿Dice en qué libro está? En el libro de Éxodo. Éxodo. Sí está en Éxodo. También tenemos a la madre de Moisés, ¿no? Cuando el Señor pues ve que van a acabar con todos los pequeños, pues ella pone en una canasta, ¿no? Sí. Y el agua. Y la rescata la hermana del faraón, ¿no? Su hija. Su hija. Faraón. Entonces, también de alguna forma, pues José es advertido de que vienen vacas gordas y vacas flacas. Así. Entonces, Dios siempre advierte, ¿no? O sea, también en el Nuevo Testamento, por sueño, el Señor le dice a los magos, ¿no? No vayan por aquí, vayan por otro lado. También el Señor le dice a sus siervos en el libro de los Hechos, ¿no? Que ciertas cosas iban a pasar, ¿no? A través del profeta Gabo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que el Señor va advirtiendo de lo que puede suceder. Y les da palabra para que estén siempre, pues, al tanto, ¿no? Entonces, pues aquí esta mujer es advertida por el Señor. Ahora, recordemos, es una mujer sola. Es algo que no es deseado, pero es una realidad desde siempre, ¿no? Hay mujeres que corren con la bendición de tener una familia nuclear y hay mujeres que pues les tocan maridos que mueren o que tienen otras mujeres y que simplemente pues, son unos canijos, ¿no?
y ya las embarazan y adiós, que les vaya bien. Nunca se hacen cargo Claro, de sus hijos, los abandonan. ¿no? Entonces, pues esta mujer sola tiene que sostener A sus a hijos. su hijo, pero eso nos hace entender que el Señor nunca se olvida, Siempre está ¿no? pendiente. Siempre de está al nosotros. pendiente, ¿no? Entonces dice el versículo 1 que venía un tiempo de hambre. Ahí Siempre dice, ¿no? de hambre. Ahora, no se refiere pues un día o 2 días, ¿no? No, 7 faltan años. 3 días para la quincena y ya no hay de comer. No, son 7 años. 7 años. Pues recordemos que 7 años. en la numerología hebrea el 7 representa plenitud, Así a es. la perfección. Entonces, si son 7 años, a lo mejor no son 7 años, sino se refiere a que es un periodo de completa hambre. O 7 años, ¿no? Pero se puede entender de las dos formas. Y entonces ella tiene dos opciones. O decir, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Que le pase a la hermana Betty o a Pastor. ¿Por qué a mí? O entender, Señor, pues tú sabes por qué. Vengan esos 7 años de hambre. Yo estoy segura que tú vas a hacer algo. Me vas a sostener, me vas a aportar. Sí, no le dio miedo, ¿no? Mucha gente, ay, ¿qué voy a hacer? ¿No? Échamelo, Señor. Por algo lo vas a mandar, vénganos tu reino. Y ella dio el paso de fe. Vean lo que hace el versículo 2. ¿Qué hace ella? Entonces la mujer se levantó, hizo como el varón de Dios Le dijo. le dijo, y se fue Se ella fue con ella, su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 7 años. que la sostuvo. Entonces ella, sin cuestionar, dice que se fue. Ajá. Ahora, vean ustedes el versículo 1. Le dice, vete a vivir donde puedas. Donde puedas. ¿No? Podría haber sido a México, ¿no? Pero tenía que cruzar todo un desierto y luego tomar algún tipo de barco. De barco. A lo mejor, Podía irse a Egipto, pero ella se fue a la tierra de los filisteos. Recuerden que son los enemigos de Israel. Son enemigos de Y Israel. ellos no creían en el Señor. No en este, crean en otro, ¿no? En otro. Que no. O sea, Baal o Quemos o alguno de esos, ¿no? Pero esto nos enseña o nos da algo que nosotros necesitamos entender. Un principio. Cuando obedeces al Señor, aún en la adversidad, el Señor te sostiene. Así es. Eso es verdad. Entonces, si vemos en un mapa, pues donde ellos vivían en una tierra muy fértil y era costa, ¿no? En la costa no hay hambre. ¿Por qué? No, porque hay Está que todo lo de comer los pescados y árboles frutales. Hay cocos Hay cocos. de estos y de los otros, ¿no? Sí. Entonces, pues hay aves también, hay cocodrilos, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos. Entonces hay viento, hay brisa, hay sol, y hasta dan ganas de echarse así en una hamaca, ¿no? Puedes cosechar y tienes agua, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero esta mujer, pues además de obediente, es astuta, ¿no? Porque escucha la voz del Señor. Cuando no escuchamos las advertencias del Señor, pues ya sabemos cómo van a terminar las Pero cosas, dijo, ¿no? vete a donde tú quieras, ¿no? ¿Sí? No le dijo específicamente, No. vete con los filisteos. No le dijo a donde tú quieras, a donde puedas, A donde puedas. donde se A pueda. donde puedas, no a donde quieras, a donde puedas. Entonces, cuando no obedecemos al Señor, ya sabemos lo que pasa. Mucha gente no obedece al Señor. O sea, yo quiero hacer lo que sí, me vas a salvar, pero aquí, haciendo lo que yo quiero. No es así. ¿No es así? Poniendo condiciones. No podemos poner condiciones, ¿no? O sea, a veces no es lo que quieres, sino lo que puedes. Aquí dice ahí, vete a vivir donde puedas, no donde quieras, donde puedas. Donde puedas. ¿No?
Si yo quiero estudiar algo y no es lo que quiero, no voy a estudiar lo que quiero, voy a estudiar lo que puedo. Y aparte, si te agrada también, porque por ejemplo hay personas que, por ejemplo en el caso de mi sobrina Maggie, ¿no? Ella, para doctora, quería para doctora. Entonces estaba con la idea porque el papá pues, fue doctor. Entonces ella de doctora, pues ¿qué crees? Que puso su carrera, y ya tenía no sé si 1 año o 2 años, y dijo, no, yo no quiero para ser doctora, no sirvo para ser doctora. Quería sangre y todo esto, ay, se desmayaba. Entonces ella dice, no. Entonces ahí no tomó una buena decisión, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, ahora que, dice mi hermana le dijo a mi hermana le dijo a ella, ¿no? ¿Tú sabes qué? Yo les di cuando pude darles. Ahora ustedes, o sea, por su cuenta de ustedes, van a agarrar la carrera que quieran ustedes. Sí. Entonces ella ya agarró de licenciada, pero ya para eso trabajaba y se estaba pagando su licenciatura. Pero ahí hay que ver la gracia, porque a veces no es nuestro tiempo. O sea, no es que no naciera yo para eso, sino que a veces no tengo la madurez para algo, no estoy listo. Otras ocasiones no es mi don, pero eso no quiere decir que sea algo que me limite, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo estudié algo, pero cuando terminé no lo desarrollé, sino desarrollé otra cosa, ¿no? Muy diferente. Entonces, en el momento, cuando estaba estudiando eso, yo no quería hacer eso, quería otra cosa, ¿no? Pero se me dio lo que no quería. Y resulta que terminé siendo mucho mejor en lo que no quería que en lo que sí quería. Entonces, uno necesita aprender. Vete a vivir donde puedas. No es donde tú quieres. Donde puedo. Es donde se puede. Es como Daniela, que a fuerza quiere diseño o no sé qué. Y por lo mismo, ya tiene 2 años que ha perdido y no ha podido entrar. Y ahora que podía haber hecho el examen, no lo hizo. Y entonces se ha quedado sin. Pero ella insiste en esa carrera que no puede, porque no puede y su madre no le puede ayudar. Ya. Pero aquí viene el tema. Aquí. Puede ser que tuviera la oportunidad, pero lo que Dios quiere producir en ella, ella no quiere. Entonces va a estudiar lo que sea, pero va a ver que no le va a funcionar, porque no está haciendo lo que Dios quiere producir. Mientras no estemos listos en lo que Dios quiere producir, nada de lo que hagamos va a funcionar. Tiene que llegar un momento en que uno diga, Señor, yo me rindo a ti. Me rindo a ti, tú decides lo que quieras, lo que me puedas dar. Eso que venga, lo voy a hacer. Es lo que le pasó al profeta. ¿Se acuerdan aquel que dijo, sí me voy a predicar, pero a Nínive, nah, me voy a ir a otro lado? Que se lo tragó el pez, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba ese profeta? El profeta, Jonás. Desobedeció Dios. ¿No? Desobedeció. No desobedeció, sino que más bien le dijo, levántate, se levantó. Ve. Predicó. Toma un barco, sí. Pero no fue a donde Dios le dijo, fue a donde él quería. Se fue a otro lado. Entonces, nunca funcionan cosas parciales con el Señor. ¿No? Es total. La entrega total. Es, Señor, yo ya me cansé, ya lo intenté por mí. Por sus fuerzas. Ahora lo que tú quieras. Y en el momento que ella diga lo que tú quieras, el Señor ¡fum!
porque eso es lo que Dios quiere hacer en ella. Mm. Mientras ella no aprenda a decir, Señor, lo que tú quieras, lo mismo le va a pasar en todas las áreas. Con su mamá, con su familia, con sus... mientras no vaya humildad, Mira, Pues yo oía que tenía muchas bendiciones de Dios y dice, Dios ya me dijo que sí voy a tener esto. Y siempre oía todas las cosas que ella recibía de Dios. Estaba bendecida por Dios en todo lo que estaba haciendo. emprender. Llega aquí y no veo absolutamente nada de lo que ella me hablaba ya. precisamente porque se trataba solo de ella. Okay. Cuando uno aprende a ser humilde, obediente, pues cambia el asunto. ¿Cuánto le va a costar aprender? Solo Dios sabe. ¿Cuánto va a tener que arruinar su vida? Solo Dios sabe. Pero ya la historia ya la sabemos nosotros porque ya vivimos eso. Así es. La desobediencia, ya fuimos pródigos. Entonces, ella se fue a la tierra de los filisteos. No era donde quiso, era donde se podía. ¿No? Entonces, ¿Está más cerca? pues no, podía irse a otro lado, al sur. Estaba en Samaria, se podía ir a Judá, podía ir, pero Más cerca. fue donde pudo, ¿no? Entonces, esta mujer, además de obediente, era astuta, y esto nos demuestra mucho de lo que había en ella, ¿no? Entonces, así que no solamente vemos que el Señor, como nos ama, pues nos advierte. Sí. Segundo, nos guarda en integridad. Vamos a ver el versículo 3, ¿no? ¿Qué dice el versículo 3? Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para limpiar al rey por su casa y por su tierra. O sea, el Señor le dijo, tanto tiempo y esto. Por sus tierras. Y no le dijo, ve a este lugar. Le dijo, ve a donde puedas. Y ella tuvo que buscarle. Pero no se regresó a los 2 años y dijo, ay, no me quiere, no me ama, no, esto es muy difícil para mí, yo. Dijo el Señor, 7 años, y a los 7 años regresó. Decir que era obediente. Va a pasar. Creo que va a ir al baño. Ahí está. Un poquito más para acá. ¿Qué pasa? Entonces, esta mujer regresa en el tiempo marcado por el Señor, ¿sí se fijan? 7 años. Ahora, ¿qué habrá hecho en estos 7 años? ¿Quejarse? No, pues maldecir. Ay, este Dios me prometió y mira, me trajo a este lugar tan horrible. ¿Cómo es posible? Pues no. Solemos renegar de lo que Dios nos da. Solemos renegar, no vemos lo privilegiados que somos. No somos. Entonces, esos 7 años, el Señor le dio la capacidad para estar con los enemigos. Si sabían que ella era enemiga, la iban a maltratar, pero el Señor la guardó. En esos 7 años, su fe creció tanto que aunque vivía en tierra de gente que no creía en el Señor, ella se puso a trabajar, esperó en el Señor y le dio para regresar a los 7 años. Entonces tenemos que aprender a ser íntegros en eso. Sí, Señor, usted me puso aquí, usted me va a prosperar, Señor, como sea, ¿no? Entonces así le pasó a Elías. ¿Se acuerdan ustedes? En el primer libro de Reyes 17 había una gran sequía, no había alimento, y el Señor le dijo, tú no te preocupes, te voy a mantener bien. Elías dijo, me va a enviar a lo mejor, ¿no? Y el Señor le dijo, te voy a enviar un arroyo. ¿Un arroyo?
un estanquito ahí todo, pero si está el río ahí más grande y ahí más... Vete al arroyo, arroyito. Bueno, pues el río se secó y el arroyo no. Y le dice, mientras esperas de mi voluntad, te voy a alimentar. Y él dijo, no, pues me van a traer los de Uber, ¿no? Los de Rappi, comida. Los cuervos, ¿no? Le trajeron Los cuervos, o sea, los cuervos. recuerden ustedes que los cuervos Los cuervos. eran aves Aves. de mal agüero, o sea, Mal eran aves menospreciadas. Ujú. No las podías tocar, No las podías tocar. pero entonces la alimentaban día y noche, Día y noche. le llevaban su comidita, mientras él esperaba solo la voluntad de Dios en el arroyo. Ujú. O sea, era alimentado de algo que no era santo, era inmundo. A veces nosotros, ay no, esto no me va. El Señor tiene formas Así es. para ministrarnos. Ujú. No les voy a dar un ejemplo ahorita porque me estoy grabando, pero después les puedo decir ejemplos de cosas que nos parecen inmundas, pero cómo Dios nos sustenta, ¿no? Y bueno, luego se secó el arroyo. Y entonces dijo el profeta, ¿y ahora? Y el Señor le dijo, ve a Sareptá y va a haber una viuda que te va a alimentar. Que te va a alimentar. Pero no es una viuda judía o del pueblo de Dios, es una pagana. Ajá. Él no dijo, a ver, ¿cómo voy a ir con una mujer? Y luego gentil, y luego viuda. ¿Cómo? Él obedeció. Entonces, vamos a ver que si somos obedientes, el Señor nos va siempre a prosperar. Nos va a guardar en integridad. Amén. Nada más recuerden, el pueblo de Israel salieron de Egipto y ¿cuánto estuvieron en el desierto? 40 años, ¿no? Dice Deuteronomio 29:5. Cuando se acabó toda esa generación. Generación. Dice Deuteronomio 29:5. Escuchen, dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, mas sus vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Les voy a decir algo, desde que comencé a servir al Señor, no me he comprado ninguna camisa. Todas me las han regalado. Es una bendición. Hasta y les voy a decir, mi papá luego me da así como 7, 10, ¿no? Y apenas andaba yo en Chiapas y mi camisa se mojó, se manchó. Y me dijeron, ahorita le compramos una. Y yo, ¿cómo? Sí. Yo dije, pues ¿cuánto puede costar una camisa? 200. Fuimos 1200, una camisa blanca así y dije, wow. O sea, mi papá me regala hasta 10 camisas y no sabía cuánto valía. La camisa, o sea, hasta ahorita no me he preocupado de las camisas. de camisas. Entonces, o sea, el Señor nos mantiene si esperamos en Él. Él nos sostiene. Primera carta de Pedro 5, 6 al 7 dice, por esto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, vean cómo dice, para que Él os exalte en el tiempo preciso. O sea, no es cuando queremos, es cuando el Señor lo tiene en mente. Entonces, el Señor nos cuida. Salmo 17:5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Entonces, pues no le hizo falta nada a esta mujer. Allá en ese lugar donde los enemigos, donde no la iban a querer, el Señor la guardó en integridad. No dijo, ya me voy de este lugar, no me quieren. No, Señor, tú me dijiste, me trajiste acá
Y aquí estoy. Aquí Para estoy, voy a hacer lo servirte. que tú quieras y voy a servir. Adelante. Ahora, ya se marcó el tiempo, ahora tiene que regresar. Ya no debía quedarse. Porque imagínense después tanto trabajo, Señor, todo lo que me costó. Mira, ya hice mi casita, mira, ya hice esto, y ahora me tengo que regresar porque No. o sea, fue obediente. Entonces, su regreso nos convence de que amaba al Señor, Así de que era una mujer obediente obediente. y debe regresar a su ciudad natal. ¿Por qué? Porque aunque ya no hay hambre material, sí hay hambre espiritual. Sí. Les voy a decir algo, a lo mejor muchas veces pensamos, nadie es indispensable. A veces así pensamos, pero eso es en el mundo. Así es en el mundo, eso es en el mundo, no nosotros. En el cuerpo de Cristo, No. dice el apóstol Pablo, nadie puede decir al ojo, tú no, o al brazo, tú no importas. No, todos somos importantes. Si la mano agrede o lastima a la cabeza, no está lastimando a la cabeza, está lastimando a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. ¿No? Por eso luego hay gente, pues vamos a decir inmadura, no voy a decir tonta, pero inmadura, que de repente nos ataca, Sí. pero no entienden que no nos atacan a nosotros. No, durito, no. ¿A quién atacan? Pues digamos, a nosotros. A nosotros que mismos y somos ellos mismos. O sea, Les voy a contar una hijos, historia. hijos, Una ocasión, la boca se enojó con todos los miembros del cuerpo, porque dijo, ya me cansé, siempre hago el trabajo y estos no hacen nada, no voy a comer. Así que no comió. ¿Y qué creen que le pasó? Y tuvo que entender que cuando les hacía daño a los otros, se hacía daño a sí mismo. Así mismo. Porque ¿cómo voy a dejar de comer si el Señor me está mandando comida? Entonces, además, esa es tu función, boca, ¿no? Ah, pues sí. Entonces, ella no podía más estar en ese lugar, tenía que regresar, y aunque no había hambre, ya física, sí había espiritual. Y ella entendía que tenía que regresar. Necesitamos entender que nosotros somos importantes. Dios es estratégico. No nos tiene aquí nada más porque no había otra persona. Nos mueve y nos trae. El Señor es estratégico. Él sabía que teníamos que estar aquí, que teníamos que estar en este lugar y teníamos que pasar por esto. ¿Por qué? No sabe. Solo Él lo sabe, Él lo sabe. en cada uno, pero nosotros sí lo sabemos, porque nacimos, ¿verdad? Para un propósito. Para un propósito. Así no, usted no puede decir, pues yo aquí estoy y pues no sé para qué, ya me voy. Oh, usted tiene que entender, Señor, tú me trajiste para algo y voy a entender por qué. Quiero ser obediente, porque nadie más va a hacer esto que yo puedo hacer. Nadie más. O sea, nadie más podría hacer lo que hace la hermana Betty. Entonces, debió ser muy duro para ella, pues dejar ya su vida, ¿no? A lo mejor había un hombre que por ahí les decía, yo te cuido, no sé. Pero... Oye, ¿qué dices, Esteban? Yo te cuido. Ay, yo lo rechazo, digo, no, yo voy a seguir viviendo a mi Señor. O sea, pero ella se regresó, ¿no? O sea, dijo, Señor, yo te creo, ¿no? Entonces, pero cuando regresa, ¿qué creen que pasó? Pues que ya le habían confiscado todo. Pues sí.
su terreno. Su todo. terreno, pero qué abusivos, qué gandallas. Hijos, ¿no? ¿Por qué le quitan sus cosas, Sus no? cosas, ¿no? Entonces el gobierno le confiscó todo. Pero el Señor no nos deja. Vean lo que dice los versículos 4 al 5. Dice, y había el rey hablado con Gehazi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho el 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gehazi, rey del Señor mío, esta es la mujer y esta es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Ajá. Hasta ahí, ¿no? Ahí tenemos a Giesi, ¿no? En hebreo se dice Gehazi. Ah, sí. Gehazi. No sé qué suena ¿Qué mejor, significa? si Gehazi o Gehazi. ¿Y qué significa? Fíjense que el nombre está extraño, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ajá. Les voy a decir por qué. Porque Hatzá significa como visión, mirar, examinar, contemplar. Eso significa el nombre, por un lado. Y por otro lado, la palabra esta... ¿Que sí? Ajá, es que es una palabra compuesta. Compuesta. Ajá. Viene de valle. Valle, ¿no? La palabra Gai significa valle. Así que puede describir, por un lado, a un hombre visionario. Puede describir como alguien que se mueve en un valle, ¿no? O sea, alguien que ve muy ampliamente. En positivo. Y en negativo puede describir a alguien ambicioso, que nada más está viendo a ver qué se roba, ¿no? Entonces, este nombre es extraño, ¿no? Porque por un lado aparece luego como muy... Este personaje aparece como sirviente de Eliseo, y luego aparece muy bueno, y luego lo vamos a ver bien ambicioso. Y de hecho se llena de lepra y se pudre totalmente, ¿no? Exactamente. Entonces ya lo estaremos estudiando un poquito adelante, ¿no? Pero aquí vamos a ver que la historia que estábamos viendo como que parece terminar y entra otra historia, ¿no? Aquí entran nuevos personajes. O sea, aquí está un rey y está por acá un siervo, ¿no? Como que parece otra historia, algo diferente, ¿no? Ahora, esto en ciencia bíblica se conoce como engaste o sándwich. La historia, como un sándwich, tiene una capa y luego en medio tiene otra, ¿no? Al final va a tener otra. Entonces parece ser que estas dos se van a juntar al final, ¿no? Entonces quiere decir que una historia se va a interpretar con la otra. Se necesita. Es lo mismo cuando Jesús está en un lugar y de repente viene el que es padre de una niña. ¿Se acuerdan ustedes? Jairo. Y le dice, mi hija está mala, y aquí está la historia de Jairo, que tiene 12 años su hija, y cuando va se encuentra Jesús con otra historia de una mujer que tiene 12 años, que tiene flujo de sangre. ¿no? Que tiene flujo de sangre,
y luego vuelve a la historia original. Entonces, esta también se llama engaste o sándwich. Ajá. Es igual. Igual. Así son estas historias. Entonces, esto va a crear un mayor sentido ahorita que lo interpretemos. Entonces, aquí está Giesi, ¿no? Que es siervo de Eliseo y está platicando. Pero está platicando no con el rey de Israel. Está platicando con el que habrá de ser rey de Siria, ¿no? Y dice que es el siervo del varón de Dios. Ajá. Ahora, esta expresión de siervo en realidad no está en hebreo dice otra cosa. En hebreo dice Na'ar, así que no es criado, sino como un niño o un adolescente. Ahora, me sorprende que lo llamen niño, ¿no? Ajá. Porque pues no es un niño, pero la escritura nos está tratando de enseñar algo. Porque el rey de Siria, que es un adulto, le está pidiendo un consejo a un niño, ¿no? No me chica eso, ¿no? O sea, y le está pidiendo que le cuente las historias de Eliseo y cómo Dios lo ha usado con poder. Y le dice, vean ustedes, hay una escritura, dice en el 4, te ruego que me cuentes. Así le dice. Ajá. Te ruego que me Que cuentes. me cuentes. Ajá. Ajá, que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Ajá. Ajá. Le dice, te ruego. Ahora, normalmente la palabra para rogar es, puede ser oné, ¿no? Oné, como te pido, ¿no? Pero aquí no utiliza esa palabra. Usa una palabra que es zafarna. Zafarna, le dice. Zafarna, ¿qué significa zafarna? Cuéntame, por favor. Cuéntame, por ¿no? favor. O sea, da la idea de que, a ver, no puedo creer esto que tú me dices, ¿no? Ajá. Como cuando el niño, no sé si han escuchado esta expresión que dice, este era un gato que tenía los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y el niño decía, sí. Este era un gato que tenía los pies de trapo y la cabeza al revés, y la cola al revés. ¿Quieres que te la cuente otra vez? No. Sí. Entonces, más o menos Ajá. eso significa zafarna. Es como, a ver. Vuélveme a contar, por favor. Desde el principio. ¿No? Ahora, la palabra zafar se usa de 4 maneras. La primera en las matemáticas, cuando se expresa algo que no se termina, como por ejemplo los números infinitos, ¿no? Ponte a contar, ¿no? Eso significa zafar. Segundo, cuando un padre quería darle una enseñanza profunda a su hijo y el niño le decía, cuéntame otra vez. Cuéntame otra vez. Por ejemplo, Salmo 139, 17 y 18. Dice así, cuán preciosos me son tus mandamientos, tus pensamientos, oh Señor. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, zafar, es decir, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. O sea, infinito, ¿no? Me cuentas los pensamientos, Señor, y cuando ya desperté me doy cuenta que todavía hay más, ¿no? Les dije 4, vamos 2. Tercero, cuando la persona enumeraba todas las acciones de Dios, y esa persona es un sofer o un escriba. Es un escriba. Es un escriba. Los escribas eran expertos en la ley y eran expertos en explicar o contar historias. Tenían muchas historias para contar. Por eso se llamaban los sofer. Y 4, a los documentos que escribían las maravillas del Señor
esos eran los Sefer, es decir, los libros. Ajá. Así que el niño Hetzi o Gehatzi le está contando al rey de Siria todas las maravillas del Señor como un padre a un hijo. Pero en este caso Hetzi no es un padre, es un niño que es experto en la palabra y le está contando estas historias del profeta y de cómo una mujer obedeció a la palabra del Señor y de cómo su hijo enfermo, a punto de morir, el Señor lo sanó y de pronto esa mujer aparece con su hijo. O sea, le está contando, fíjate que una mujer así y así ya era viuda. ¡Pum! Se hace carne esa historia. Y dice el versículo 6, a ver si lo ven. ¿Qué dice el 6? Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, has de devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea que lo había dejado 7 años, ¿no? Pero dice que el rey le preguntó a la mujer, pero no es como que le haya preguntado. En hebreo la palabra que usa es sha'al, y sha'al viene como una petición, como un ruego. La palabra sha'al, de ahí viene el nombre Shaul. ¿Quién fue Shaul? Shaul. Shaul es el participio, ¿no?, de la expresión Sha'al, que significa el que ha sido pedido, ¿no? Ahí está, Shaul. Y de ahí también viene la expresión Sheol. El Sheol es el lugar de los muertos, ¿no? Entonces, Sha'al, él le rogó, le pidió el rey a la mujer, y ella dice que le contó, y la palabra que utiliza es Hasefer, que es la misma que acabamos de ver. O sea, tuvo mucho para contarles, ¿no? Porque además es lo mismo que le había contado el príncipe. Ajá. Entonces ahora la viuda es la experta. Ahora ella experiencia con experiencia. Ahora ella es como el padre de familia que le cuenta la historia a su hijo, y ahora ella es el escriba que interpreta la palabra. Y quizá ella le va a contar cosas que Hetzi no sabía, ¿no? Yo me imagino que Hetzi se quedó así como de, ¿qué? ¿Todo eso? ¿De verdad? ¿No? Y esto me hace pensar, ¿no es tremendo el Señor? O sea, si yo no creyera en la soberanía del Señor y en su obra, no creería estas historias, pero esto es verdad. O sea, esto es real. Yo he tenido experiencias es una cosa real, fuertes, ¿no? O sea, fuertes, o sea, de cosas que he visto, ¿no?, que me ha tocado, y el Señor me ha dado el privilegio de ver. O sea, me ha tocado ver gente agonizando que queda sana, ¿no? No una vez, varias veces, ¿no? Me tocó ver al nieto de esta Vicky, ¿no? Ya estaba todo muerto. O sea, verlo vivo y vino, ¿no? O sea, me han tocado muchas cosas así, ¿no? Cuando Saúl, de 7 años, duró 2 meses en cama, temperatura, y con nada se le quitaba. Y cuando yo le di el medicamento para bajarle la temperatura, porque estaba yo día y noche con trapos, con alcohol para bajarle, y nada. Y entonces
le doy el medicamento que me da el doctor, pero lo paso y de repente se queda mi hijo frío, sin hablar. Dije, Dios mío. ¿Cuál es el tercero? El primero. El primero. Y entonces, lo que hice fue darle algo con azúcar, tecito así, y luego abrazarlo y taparme con él y estarme acostada ahí un ratito. Cuando yo sentí que él estaba teniendo calor mío y estaba saliendo ya el calor en su cuerpo, ahí doblé las rodillas y le dije gracias a Dios. Claro. Porque dije, ya maté a mi hijo. Dije, ya lo maté. Yo lo pasé de dosis. Y gracias a Dios volvió. Señor lo sanó. Y luego, como estaba con vómito y diarrea, me dijeron que fuera yo con un chochero hasta Tlalnepantla. Y lo llevé. Sí, tenía días, ya estaba delgadito, no comía nada. Llegamos con el chochero y yo no creo que cuando él le dio los chochos, no sé si en ese momento le dio los chochos o me los dio para dar, no recuerdo, pero aún así si le hubiera dado los chochos ahorita, no era para que en ese momento se borrara la temperatura y se le quitara la diarrea y le diera hambre. Salimos del doctor y en la esquina dice, mamá, quiero un licuado. Sí, mi vida, lo que quieras, ¿no? Pido un licuado y se lo doy. Ya cuando se lo estaba terminando, dice, vida, hasta ahí. En ese momento se terminó la temperatura. En ese momento ya no hubo diarrea. Es el Señor, ¿no? Pues sí, digo, yo tengo muchos testimonios, por eso Saúl decían que lo quería yo mucho. Pero es que si estaba enfermo, tenía yo que cuidarlo. Ahora falta que él entienda que es un milagro del Señor y que viva de esa manera, ¿no? Cuando lo operaron de las anginas, sí, quitarle los amígdalas, y luego ya no puede hacer del baño, se le tapa y ya no puede orinar. Entonces dice el doctor, necesita una circuncisión, ¿no? Y dice, pero para esto, como ya había tenido desde muy chiquito, desde meses, empezó con sus convulsiones, cuando le daba temperatura y gripa, convulsionaba y yo no lo sabía. Salía espuma y mucha calentura. Desde el principio, fíjense. Entonces, ¿cómo no lo voy a cuidar? Ahora, lo operan y me dicen, no le puedo hacer 2 operaciones porque no puede aguantado cosas que se pierden en el cerebro. No sé cómo se llama. Células. Neuronas. Sí. Entonces dice, lo que podemos hacer es una sola operación, las dos operaciones con la misma anestesia, con una, porque 2 no, con una. Bueno, como mi marido no me acompañaba, fui 1 año hasta Tecamachalco en camión por todas las citas que tenía. Cuando iba tenía catarro, no lo podían curar. Cuando iba tenía calentura. Cuando iba estaba inflamado. O sea, tuve que esperar 1 año hasta que dijeron, lo vamos a operar. Y ese día iba bien. Lo operaron y me dicen al otro día, su niño está bien, ya le puede dar nieve, dice el doctor, ya le puede dar nieve. Le digo, sí, cómo no. Toco a mi hijo y está ardiendo en calentura. Y luego
donde le habían sido la circuncisión, pues yo lo veía mal, lo veía feo, le sangraba y todo. Lo siento en la porcelana que quería hacer del baño y sale una lombriz así de grande, gorda, güey. Decían que era de leche porque ya tenía 1 año, 8 meses, 2 años, todavía ni siquiera los 3, y le daba mamila todavía, porque no quería comer. ¿Cómo no lo iba yo a procurar? ¿Cómo no iba yo a estar ahí con él si tenía ese tipo de enfermedad? Pero tenía parásitos. ¿Sí? Y yo sé que Dios, Señor lo sanó. ahí me lo vio, porque así salió una lombrizota, grandota así gorda, de repugnancia y todo quieras, agarré con la mano y se la jalé, porque no salía, no le salió una parte, se la jalé así. Y se dice un bistec. Pues mire, no hay coincidencias. O sea, el Señor hace muchas cosas, ¿no? O sea, basta con recordar su misericordia del Señor en Y nuestras así vidas. lo que les digo, me pasaron varias que me convulsionaba. Se estaba bañando, acababa de comer y decía tu papá, vamos a bañar. Y se metía en la tina a bañar. Un ratito ya estaba convulsionando el hospital. Y hacía yo correr a buscar al doctor. Me acuerdo que me salí, no sé si nomás con camisón, y no encontraba carro. Pasa uno de una bicicleta y le digo, por favor, mi niño se está muriendo. Llévenme a ir con el doctor, por favor, justo del que cuente. Ay, cabrón, ya me bajé y el doctor decía que no podía ir. Le digo, si usted no va, si mi hijo se muere, lo culpo a usted. Así le digo, lo culpo a usted. Al doctor, porque no quería ir. Y no dijo que no, fue y lo vio. Y ya cuando llegué, ya me había dicho mi marido, ella había vomitado todo lo que se había comido. Y de ahí no sé qué me... Y así te puedo contar otras historias de Saúl. Pues mire, al final de cuentas, así es la vida, ¿no? O sea, podemos ver los milagros del Señor. Y los hijos me decían, no, es que tú consientes mucho a tu hijo, es que tú lo quieres mucho, eres su consentido. Pues era el que más problemas me causaba. Pues es el que más, el que tenía yo que estar con él. ¿Qué problemas, no? Entonces, pues hay que aprender a decir, Señor, espero en ti, úsame, ¿no? Por ejemplo, recuerden a Felipe. Felipe era un diácono. Era un diácono. O sea, no sé cómo haya sido su vida, pero en un momento estaba bien. Servía las mesas, ¿no? O sea, era ver las necesidades. Repartía despensas, visitaba enfermos. Y un día el Espíritu Santo dice, apártanme a este cuate, y lo toma y lo lleva a predicar, a hacer milagros, a compartir del Señor. O sea, no fue un creyente que dijo, pues yo con esto y ya. Esto no me toca hacer. Yo no puedo. Eso que lo haga, no. O sea, el Espíritu le dijo y lo hizo, ¿no? Entonces, ahí en Hechos 8:26 es llevado por el Espíritu y se topa con un etíope que va leyendo en voz alta una porción del libro de Isaías. Sí, le dice, ¿entiendes lo que lees? Ahora, qué casualidad que va leyendo la Escritura. Y Felipe dice, ese es mi mero mole, ¿no? Ahora, iba disfrutando la lectura, pero no le entendía. Y es un funcionario de una reina, ¿no? Y de pronto es un eunuco.
Hay dos tipos de eunucos, los que son parciales y los que son totales. El eunuco parcial era el que solamente le cortaba lo que eran los testículos. Y el total es el que lo mutilaban completamente. Solo le dejaban una piececita y ya. Entonces, no sabemos qué clase de eunuco, pero pues va leyendo la porción. Pero no puede tener hijos porque es eunuco. Y entonces el eunuco le dice, cuéntame la historia, ¿no? Así como esta mujer le cuenta la historia al rey. Y Felipe pues no se imaginaba eso, ¿no? No dijo Felipe, ay, como no estuve en la predicación, no, dice que habló con denuedo la palabra. Y desde el comienzo, dice, le comenzó a explicar desde el principio el plan de salvación. Y lo lleva a un encuentro con el Señor. Y luego el Señor le dice a este hombre, pues, ¿qué me impide para el siguiente paso, no? Y Felipe no dijo, pues déjale a la iglesia, déjale, digo a mi pastor, aquí hay agua, ¿qué impide? Pues nada, vámonos, ¿no? Y termina y dice que el Señor lo lleva a su nueva misión, ¿no? Así es el Señor, o sea, nos pone en circunstancias donde no debemos renegar, o sea, más bien tenemos que decir, a ver, dame la astucia, la sabiduría para saber qué quieres. Esta mujer va a pedirle al rey que le regrese sus cosas, pero no sabe que le están contando sobre ella, ¿no? Su historia de... Entonces, pues, por coincidencia, vean lo que dice el versículo 7. El rey se queda convencido por las dos partes. Dice, Eliseo se fue luego a Damasco. 7. Ajá. Y Beadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Entonces, por alguna razón, va a viajar a Damasco. Coincidencia. Pero el rey de Damasco, Ben-Hadad, está enfermo. Y el rey envía a su siervo Asael, al que le están... que vaya a buscar al varón que por coincidencia anda cerca, para saber si la voluntad de Dios es que sea sanado. Ahora, es un rey pagano. Si mi enemigo, el que me está lastimando, me dice algo que está relacionado con su salud o con su bienestar, yo la voy a pensar. ¿Por qué le voy a ayudar? Porque es un enemigo. Es mi enemigo, me hizo mal. Que se muera, que le vaya mal, que lo muerda un perro, ¿no? Pues no. Pero no sabemos el propósito de Dios. ¿Cuántas gentes no nos han hecho mal? ¿Cuántas gentes no han hablado mal de nosotros? Cuando dan ganas de darle una buena, pero el Señor... unas cachetadas espirituales, pero el Señor te dice, no, pues sé bendición. Tranquilo. ¿No? Ora por esa persona. ¿Por qué pedirle a Eliseo, que es israelita, que sane al rey de Siria? Que se muera, ¿no? Ahora, ¿cómo es que pueden reconocer que ese es profeta? ¿Cómo lo conocen? ¿Qué sabían de él? ¿Quién era su Dios? No lo sabían. No lo sabían, ni nosotros lo sabemos. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero vamos a recordar algo. Vamos a recordar que en el capítulo 5 hay un hombre llamado Naamán, que era sirio. Y en el capítulo 5 Naamán era el general. El leproso, ¿no? Y se humilló al Señor y fue sanado, ¿se acuerdan? Sí. Seguro que la gente conocía quién era Naamán y quedó asombrado. ¿Por qué? Porque lo sanaron de su lepra, ¿no? Sí. Entonces cuando lo vieron venir le preguntaron, ¿quién te sanó?
pues Mero, el mero el merengue Señor, llamado el Jehová Señor. de los ejércitos, ¿no? Así es. Entonces, pues no dijo, pues es que ahora tomo Ensure. No, dijo, estoy tomando Herbalife y se me quitó aquí. Nada de eso. No, pues les dio el testimonio de cómo el Sí. Señor había obrado Obrado en con él. Eliseo y cómo se había humillado como un niño y le dijo, sumérgete, y él dijo, 7 ¿por veces. qué esa mugre de agua? Y 7 No, veces. lo que le enojó es que Eliseo no salió, sino mandó a su siervo. decirle que se metiera en el agua. Y Y él esperaba que saliera, lo recibiera con mucha galantería, ¿no? Y no Y lo eso le hizo. molestó y dijo, no, ¿cómo me mandas sin que me meta en el agua? ¿Quién No sabe son qué? mejores los ríos, las aguas que de su tierra, algo Claro, así, ¿no? dice, pues, ¿qué no hay mejores iglesias que venir a estar toda fea? Pues de repente el Señor te va a enseñar humildad, ¿no? Humildad. Ahora, lo sorprendente es que recuerden que Naamán le dice a Eliseo, ¿cómo le voy a hacer cuando esté junto al rey Ben-Hadad y me pida postrarme ante el ídolo Rimón? ¿Se acuerdan? Sí, Así le que- dice que le ruego que Dios me perdone, que ya no le va a servir. Ajá, Nomás le va a ayudar. Eliseo dijo, adelante, póstrate, pero tú reconoce al Señor. Ahora, lo sorprendente es que en este pasaje, ese rey, Ben-Hadad, no busca la voluntad de Rimón, sino la voluntad del Dios de Israel. Quiere decir entonces que era necesario que hubiera un hombre llamado Naamán que estuviera podrido, que le tuviera que pasara por todas esas cosas Para que él hubiera creído. para que hubiera creído. Entonces, ese Dios es el que hizo proezas con Naamán y es el mismo que hizo con esta mujer viuda. Entonces, ahora le van a pedir a Eliseo. Que les cuente. Ajá, y Ben-Hadad pregunta, ¿sanaré esta enfermedad? Y si no, no importa, que me diga el Señor qué propósito tiene para mí, ¿no? Y entonces envía a Asael a preguntarle a Eliseo. Ahora, ¿quién es Asael? El criado, ¿no? Vamos a recordar. Primer libro de Reyes 19, Elías huye de Jezabel, que lo quiere matar. Y va a parar al monte Sinaí y ahí se esconde en una cueva y ahí se queja con el Señor y dice, Ya todos los profetas lo saben. todos los hermanos de la iglesia ya se fueron, ya se desviaron y solo yo he quedado el único. Y el Señor le dice, a ver, cálmate. Mi iglesia no solo es Villacuapa. Hay más iglesias. Hay muchos. Pero también habrán de venir otros que me van a servir. Bueno, más o menos así, ¿no? Pero hay algo que dice. Hay un don nadie llamado Asael que lo vas a ungir como rey de Damasco. Y luego vas a encontrar a otro don nadie llamado Jehú o Jehú. Y lo vas a ungir como rey de Israel. Y luego vas a ir con otro don nadie llamado Eliseo, que lo vas a encontrar arando el campo, y él va a ser tu sucesor. Y así termina esa historia. Elías muere y parece que pues no pasó nada, pero las cosas sucedieron después, porque Dios llama a Eliseo y dice, dame una doble porción del ministerio de Elías. Así que lo que no llegó a hacer Elías, Eliseo lo va a cumplir. Entonces, por coincidencia vuelve a aparecer Asael, que ya no es un don nadie, sino es la mano derecha del rey. Y ahora Eliseo, que ya no es un don nadie, es el siervo del Señor y lo va a ungir. Ahora vean lo que dice el versículo 10. Qué bonita historia estamos estudiando, ¿eh?
El Dice, y versículo. Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. O sea, dile, se va a sanar de su enfermedad, pero tarde o temprano Morirá. te vas a morir. O sea, lo que está diciendo es que hay circunstancias que son de alguna forma parte de la vida. Todos nos vamos a enfermar de gripe, todos alguna vez nos vamos a fracturar, todos alguna vez nos vamos a caer. De eso Nadie se libra. no nos libramos. Y algo que no nos libramos es de la muerte. Y le dice, no te preocupes por la enfermedad, vas a sanar. Pero cuando muere. Pero de que te vas a morir, te vas a morir, ¿no? Ajá. Entonces el versículo 11 dice que se ruborizó. Véanlo. Así porque dice que lo vio llorando. Entonces el varón de Dios lo mira fijamente, como si mirara su corazón. ¿Qué número? En el 11. Ruborizaste, luego lloró el varón de Dios. Entonces hasta él se siente incómodo, Incómodo llora el varón de Dios. de Dios. Y en los versículos 12 al 13 le pregunta, bueno, a ver, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Dice 11, dice 12. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, y a sus fortalezas pegarás fuego. ¿Por qué? Dice, sellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Asael dijo, pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. O sea, ¿por qué se asombró? Miren, Se asombró. Dios deseaba despertar en el corazón de este joven lo que puede suceder cuando tú no te previenes. Muchas veces no nos prevenimos. O sea, leemos historias bíblicas de gente que se aleja de Dios y nunca pensamos que nosotros nos vamos a alejar. O sea, escuchamos de personas que se endemonian, pero nunca pensamos que nos puede pasar. Escuchamos de personas que se pelean con los hermanos, de que traicionan. Conocemos la historia de Judas, pero cuando uno de nosotros dice, ¿Seré yo? ¿seré yo? Seamos la de Pedro, pero nunca pensamos que podemos ser nosotros. O sea, a lo mejor pensamos de otra persona, ¿no? O sea, digo, pues la hermana, Luchita, sí, se ve que ella, pero nunca pienso, yo puedo ser quien destruya la iglesia, ¿no? Entonces, Dios desea despertar en este hombre lo que una persona puede llegar a ser cuando se mueve sin Dios. Porque ya le habló de las maravillas del Señor y él podía haber sido temeroso del Señor. No lo hizo. Ahora, muchas veces desconocemos la maldad que duerme en nuestra personalidad. Hay personas que son capaces, con tal de librar a sus hijos, ¿verdad?, de castigo, aún sabiendo que han hecho cosas, son capaces de hacer cosas malas por salvarles el pellejo. Hay personas que han sabido que sus hijos han robado, han matado, y aún sabiendo eso que han hecho sus hijos, son capaces de culpar a otros con tal de ver que sus hijos, que son culpables, verlos libres. Entonces, a veces la maldad duerme en nosotros y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y este joven parece horrorizarse. De todo lo que le dijeron. ¿Cómo crees, pastor? ¿Cómo crees? Sí. Luchita, ¿cómo crees? Yo, ¿cuándo la voy a traicionar? Usted es como mía, así, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esas cosas tan horribles?
El Señor conoce nuestros corazones y le da palabra al profeta y le dice dos cosas. Tú serás rey de Siria. A lo mejor podríamos decir. Ya, bueno. Pero la otra es, vas a ser un desgraciado. Ahí tendríamos que decir, ¿Cómo? te voy a servir, Señor. Si soy rey, no voy a hacer esto. Y hacer todo lo posible por no hacer eso. ¿No? Entonces, este hombre se vuelve hasta soberbio e ingenuo. Y nosotros muchas veces somos ingenuos. Porque no pensamos que muchas veces hacemos cosas. Podemos llegar a hacer cosas que no. O sea, algo que me gusta de mi papá, que me enseñó, es que si yo hacía cosas malas, él podía estar conmigo, apoyarme. No, hijo, estoy. Pero él era capaz de entregarme, ¿eh? O sea, siempre. De reprender. No crean que mi papá me va a esconder y no me va a decir. No. Mi padre es de mi mamá. Si tú eres culpable, responde a tus actos. Y nosotros mismos te llevamos. Así es. Que es lo correcto. Nunca me han. No, pobre de mi hijo, huye. Vente, yo te. O enfrenta. Porque aquí voy a estar contigo. Ya está participando en lo malo. Entonces, pues este joven dice, ay, ¿cómo voy a hacer todo eso? Pero el Señor conoce nuestros corazones, ¿no? Entonces, pues Él mira lo que hay, ¿no? Ahora, vean los versículos 14 y 15 y ya vamos a terminar. ¿Qué dijo? El 14 dice, y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Hasta ahí. Vean, aquí hay algo importante. El Señor le dijo, serás rey, pero además le dijo que ibas. No. Sí, le dijo tres cosas, ¿no? Uno, que iba a sanar. Dos, que él iba a ser rey. O sea, y tres, que iba a hacer cosas feas. Cuando va a contarle Ben-Hadad al rey, solo le dice que va a sanar, pero no le dice que va a ser rey, que va a morir y que va a hacer cosas feas. Entonces solo le dijo al rey que iba a sanar, pero no le dijo más. Ahora vean lo que sucede en el 15. Dice que le pone un trapo en la frente y muere, ¿no? El día siguiente tomó un léanlo. paño. Dice, el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Hazael en su lugar. Ajá. No tenía hijos. Ajá. A ver, dice que mojó un trapo y qué. Y lo puso en su cuerpo. No. En su cara, ¿no? ¿Qué hizo? Pues en su cara, ¿no? Ajá, eso, pero ¿qué es eso? En la frente, yo digo. No, ¿qué hizo? No, pues por eso murió en la cara. Ajá. Dice, y metió en agua y lo puso sobre el rostro. ¿Qué creen que hizo? Lo asfixió. O sea, se tiene que ser una persona perversa para sofocar a una persona asfixiándola. O sea, el Señor le advirtió lo que podría pasar. ¿No? Él podría decir, no quiero hacer eso, yo voy a hacer esto, pero voy a dar gloria. Y lo que hizo fue dejar que la bestia interna le saliera. Ahora, hay una inscripción en Siria. Entonces lo asfixió. Lo asfixió, pues como si le pusiera la almohada o un trapo así, o sea, ¿no? Lo asfixió. Que le había puesto no, aquí lo puso así, en la cara así. Es que usted es buena. Pero Henry Layard encontró una inscripción.
de el rey Salmanásar III. Y dice así: Hazael, el hijo de un don nadie, ¿sí?, arrebató el trono. O sea, que arrebató el trono. Pues sí. Entonces, aún en medio de gente malvada, a pesar de que hay acciones perversas, Dios es soberano y nos advierte. Y Él conoce nuestras situaciones y nos previene. O sea, si tenemos estas historias, no es para que nosotros nos sintamos los buenos, ¿eh? Pues no. Es para advertirnos. Cuando leemos de los fariseos, no es para que digamos, ay, ellos, la hermana tal es así. No, no, no. No. Es para que nosotros nos veamos en el espejo de la En el palabra espejo. y digamos, Señor, yo no quiero ser esto. Líbrame. Líbrame de esto. Entonces, aquí es donde las historias se engarzaron, donde la trama se une. Porque miren, la mujer fue advertida de una hambruna que quitaría la vida a muchas personas y ella debía huir. Y ella fue obediente. Y eso le permitió sobrevivir, aunque parecía que lo iba a perder todo. Hazael fue advertido por el Señor de lo que habría de pasar en él y en el rey, ¿verdad? Ajá. Y de que iba a ser perverso y que iba a hacer cosas muy perversas y debía tener cuidado. Sin embargo, su ambición de poder. Amén, Señor, gloria a ti. No obedeció al Señor y ¿Murió? se cumplió ¿Se cumplió? lo que el Señor le advirtió, pero no vino por obediencia, porque el rey murió, vino por un asesinato. Entonces esto nos hace pensar algo muy importante. Cuidado con que te pongas como juez de otras personas. Nadie nos pone como jueces de otras personas. Cuidado. Jesús nos advierte, cuenta una historia de un hombre que se quiso pasar de listo, ¿verdad? Pidió dinero prestado y no pagó. El rey manda a llamar a sus súbditos y le dice, a ver, págame. Y dijo, no tengo nada, Señor, mira. Le robó. Y el rey dijo, ok, te perdono. Ya salió. Y sale y de repente, tú me debes lana y aparte te meto y te meto a la cárcel, ¿no? Pues se entera el rey y le dice, a ver, no te perdoné, a ver, canijo, no te perdoné, ¿por qué te pasaste de listo, no? Yo te perdoné, me debías mucho más que lo que el otro te debía, ¿no? Entonces, vuelvo a la idea. Nunca nos pongamos como jueces. Jamás. Porque si yo pongo a juzgar a la gente, y a señalar y a acusar, y a mandar mis cartitas ahí, aguas, porque el Señor dice, usted me debe más. Entonces, Hazael fue advertido de lo que podría pasar y le dijo, cuidado. Y lloró y le dijo, te vas a convertir en este... ¿Acaso soy un perro para hacer esto? Pues fuiste peor que un perro, una hiena, un lobo, ¿no? Sí. Entonces, hay una hambre más grande que el hambre de pan. Y es el hambre de la ambición de poder. Del querer dominar. Y si no le ponemos un alto, con la palabra del Señor, con la obediencia del Señor, esa nos domina y nos destruye. Acordémonos de todos los personajes bíblicos que pasaron por eso. Les entró la ambición y terminaron destruyendo hasta el pueblo del Señor, ¿no? Entonces, no va a llegar la ambición a nuestra vida si no aprendemos, ¿verdad? La bendición, no aprendemos a ser obedientes. ¿No? Hay que profundizar en la palabra del Señor. Decir, Señor, si tú dices esto, lo voy a hacer. Te creo. Entonces, pues este es un caso donde pues, el testimonio del Señor fue real. Tenemos que aprender a identificar quiénes somos.
como la viuda o como este hombre, ¿no? Ambicioso. Vicioso. Terminó siendo un asesino, un perverso, un malvado. Un malvado. Y a pesar de la gracia del Señor, ¿no? Así es. Así que vamos a orar. Ok. Padre, Padre bendito. ayúdanos a ser obedientes y que se haga tu voluntad buena en nosotros. Así es, Padre. Permítanos tener el corazón de esta viuda que no cuestionó, solo obedeció y se puso a trabajar y a prosperar en donde sea, Señor. Y siendo obediente tú le devolviste todo y no tuvo necesidad de mentir, de robar, de engañar. Tú la prosperaste porque fue obediente. Líbranos, Señor, de ser como Benhadad, de Asael. Enséñanos a ser siervos tuyos, solo siervos tuyos, y que se haga tu voluntad en nosotros como tú lo quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, estamos. Sí, ya se vino otra vez el agua. Ya Se quitó.